El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les digo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces nosotros tenemos una visión superficial de los acontecimientos trágicos que rodean nuestra vida humana y nuestra vida en sociedad. Uno ve, por ejemplo, estas masacres que estamos viviendo como sociedad, donde muchos jóvenes son masacrados. Uno ve esta epidemia rampante de violencia doméstica, que es un ataque continuo contra la mujer. Uno ve en esta sociedad nuestra que nos rodea una especie como de incapacidad afectiva para relacionarse las personas de una manera permanente. Eso es una de las deficiencias que estamos viviendo como sociedad. Una ausencia de papá y mamá a nivel afectivo. Una ausencia de papá y mamá a nivel de asumir la responsabilidad educativa. Imagínense, en este país nuestro, 8 de cada 10 matrimonios terminan en fracaso. ¿Y qué nos dice eso? No es solamente un dato de estadística, nos habla de una incapacidad afectiva para las personas mantener compromisos a largo plazo. Nos cansamos con facilidad. Es decir, ustedes ven todo esto y ustedes se dan cuenta, y yo, que hay una crisis social, y podemos pensar que la respuesta superficial a estos problemas sociales es una respuesta económica. Es que tenemos una crisis económica, es una respuesta psicológica, es que es un país enfermo mentalmente, o una respuesta médica. Es que este país, yo lo noto, yo noto el descontrol de esta generación de niños que ahora están siendo educados, donde los padres manifiestan una incapacidad alarmante. No son capaces de controlar a sus hijos. Y eso es una especie de abuso contra los niños. Ustedes no están escuchando continuamente los accidentes, entre comillas, de niños que se caen por balcones, de niños que terminan en situaciones de accidente, a veces mortales. Le cae encima una verja, le cae encima un portón. Es que el descontrol que yo veo
la capacidad de controlar a los niños y no tenemos la capacidad, todavía peor, de transmitir a los niños la patria de valores en los cuales el ser humano se dignifica. Es una situación de crisis. Miren, hoy yo estaba leyendo en el periódico El Nuevo Día una encuesta que honestamente no tiene mucho valor científico, porque es una encuesta que se hace tipo internet, en la que las personas que quieren entran en ella. Ese tipo de encuesta tiene poco valor científico. Primero porque tú no puedes controlar lo que es la data. Porque puede entrar una persona más de una vez. Incluso las personas, al tú no controlar la data, tú no sabes la extensión, etc. Y El Nuevo Día no es que nunca pega una, porque yo me acuerdo de las elecciones, presentaba a algún alcalde ganando cómodamente y fue derrotado devastadoramente. O sea que la verdad, de 10 no pegan ni uno. Ese es El Nuevo Día, ¿verdad? Con sus famosas encuestas. Sin embargo, cuando tú lees la encuesta, hay algo que sí te manifiesta una especie de inquietud social y sobre todo de iglesia. Porque, miren, la iglesia como institución no se puede reducir simplemente a presentar molleros. Es decir, sí, logramos hacer una convocatoria de 200.000 personas. Eso es un acontecimiento histórico social. Pero la iglesia no se puede reducir a presentar molleros. Hay una segunda parte más importante que aquel acontecimiento histórico, que es intentar hacer comprensible lo que nosotros estamos planteando a nivel social. Porque la iglesia no puede ser presentada simplemente como una institución en la cual la diversidad es un problema. La diversidad, les he dicho varias veces, para nosotros los cristianos nunca es un problema. La diversidad siempre es una oportunidad. Nunca es un problema, siempre es una oportunidad que enriquece siempre a un grupo social. Es que la primera diversidad que nosotros tenemos es el mismo Dios. Dios son tres personas distintas de una única naturaleza. La diversidad en Dios no es un problema, es una riqueza. Enriquece la unidad. Y por eso, como en esta segunda parte que El Nuevo Día presenta, dice que la gran mayoría dice que la iglesia está muy en silencio para los asuntos sociales importantes, que a veces no entienden algunas de las propuestas de la iglesia sobre, por ejemplo, el matrimonio, sobre el sentido de la familia, y que a veces los asuntos en los cuales la iglesia se escucha su voz son asuntos conflictivos y opinables. Esos elementos para mí me resultan preocupantes y son objetivos, porque tal vez si yo les pregunto a ustedes por qué la iglesia hace siempre su propuesta, ¿verdad?, sobre la familia y el matrimonio, ¿qué es lo que está en el fondo de esto? Porque claro, la iglesia ve una crisis social, una crisis devastadora, y la crisis que la iglesia ve no quiere reducirla simplemente a que son estadísticas de criminalidad o de muerte, no. La iglesia quiere que nosotros entendamos que la raíz de esta crisis social es la ausencia del corazón del hombre, la ausencia de Dios del corazón del hombre. Es que el hombre no cultiva esa relación con Dios. Y cuando uno no cultiva su relación con Dios, lo que queda es un residuo deficiente de ser humano. Porque el hombre sin Dios no puede desarrollar todas sus cualidades, todos los talentos
que tiene como semilla en el corazón. Dios no es un elemento superficial, esa es nuestra propuesta social. Nosotros, la iglesia, cuando nos insertamos en el debate público, nosotros no entramos allí con una especie de expertise en derecho o una expertise en psicología. No, nosotros entramos al debate público precisamente desde nuestra experiencia religiosa, que nos hace percibir la realidad con una plenitud y con una riqueza que el no creyente no es capaz de percibir. Madre Teresa de Calcuta, una religiosa católica, en medio de una sociedad como Calcuta en la India, una sociedad que es mayoritariamente hindú. Claro, una sociedad hindú está dividida en castas, en parte de su concepción religiosa. Y Madre Teresa, con su intuición cristiana, con sus ojos divinos, que le hace percibir al cristiano en la pobreza, no un problema, sino una oportunidad para la generosidad. Ella, en esa sociedad en la que había tantos pobres tirados en la calle, porque la estructura de las castas, de las divisiones sociales, es algo que está inscrito en la mentalidad cultural del hombre de la India. Y habían pobres tirados que agonizaban, que para nosotros en nuestra cultura cristiana puertorriqueña sería imposible. Allí es algo común. Y de repente hay una mujer cristiana que se inserta en el debate social, no como una filósofa, no como una psicóloga, no como una revolucionaria, sino como una creyente que intuye, porque lo ve desde el horizonte de Dios, que el pobre es una oportunidad para ser generoso. Porque es que el cristiano, donde otros ven tristeza, el cristiano ve alegría. Donde otros ven problemas, el cristiano ve oportunidad. Donde otros ven muerte, el cristiano ve vida. Porque nosotros, los cristianos, esa es nuestra aportación al debate público. Sí, intuimos cosas que el no creyente no intuye. Ese es nuestro valor. Y nosotros, los sacerdotes, sin duda, los obispos, tenemos la obligación de hacer comprensible y atrayente lo que nosotros proponemos a nivel social. No hay que temer la confrontación. Eso es una oportunidad de enriquecimiento mutuo. Claro, nosotros los creyentes entendemos, y es tal vez una de las cosas que aparece en la encuesta del Nuevo Día, que dice que no se entiende por qué la oposición de la Iglesia al matrimonio de personas del mismo sexo, por ejemplo, y por qué su oposición, por ejemplo, a nuevos modos no tradicionales de familia, llamados no tradicionales. Miren, eso no es un problema de la gente. Yo veo a la gente buena voluntad, inquietudes legítimas. Es que la Iglesia tiene que hacerse comprensible. Si algo yo concluí de esa encuesta, es la necesidad de yo hacer un nuevo escrito con preguntas y respuestas, donde cada una de estas cosas, de estas inquietudes, de esta propuesta de la Iglesia, pueda ser de alguna manera dialogada, entrada en persuasión. Una cosa tan simple, miren, la Iglesia cree firmemente que hay una diversidad de los sexos querida por Dios. Hay una diversidad de los sexos y una complementariedad. Cada uno aporta al matrimonio y a la institución de la familia de una manera diversa y complementaria. Eso es un valor cristiano. Esa es parte de nuestra intuición. Aquellos que piensan diverso consideran que el sexo, lo llaman género, es más bien el rol cultural que te puede señalar la sociedad. Es una inquietud, es una propuesta. Nosotros decimos, no es solo un rol social,
especial, hay un don, hay un talento que uno tiene que descubrir. Hay un talento que Dios te dio, sin duda. Cuando uno mira, por ejemplo, uno tiene que descubrir la finalidad. Miren, el gusto por el comer es algo bueno, pero no lo es todo. Si tú no descubres que la finalidad del comer es para el sostenimiento del cuerpo y no simplemente para el gusto. Si yo, por ejemplo, a mí me encanta comer hamburgers a tutti-play, Burger King, McDonald's, todo lo que tenga colesterol, grasa y todo eso me encanta. Frituras de luquillo que sean bien grasientas, hechas en calderos cutres, todo eso me encanta. Yo eso honestamente me fascina. Ahora cuando estaba en el Canal 11 en las noticias, estaba haciendo una entrevista y cuando venía me dio unas ganas de comerme un frisbee, me paré en Walgreens, etcétera, porque tenía ganas de comerme eso, ¿verdad? Y eso es que siento gusto. Realmente es una cosa que yo a veces sueño, en vez de ovejitas son hamburguesas mexicanas. Pero fíjate bien, mira, si uno no entiende que las tendencias del gusto, uno tiene que controlarlas, educarlas con el fin correcto de la tendencia, uno se tiende a deshumanizar, a enfermar, a destruir como persona. El que come solo por gusto termina enfermo y muerto. Uno tiene que comer una dieta balanceada y equilibrada. Uno tiene que saber descubrir que Dios me ha dado en mi cuerpo un lenguaje que yo tengo que saber leer y escuchar, porque el cuerpo me habla y el cuerpo me dice algo, me habla de un fin, de un talento que yo tengo que hacer producir. Si yo no lo hago producir, ese talento, y lo que hago es malograrlo, el talento que me dio Dios, que es lo que tú ves que es creado, que no es solo fruto de la cultura. Sí hay elementos culturales, claro que sí. Cuando tú ves la feminidad, por ejemplo, de la India, o la feminidad tal como se expresa en Irak, en el mundo, por ejemplo, ario, que es lo que nosotros llamamos los árabes. No todos los árabes son árabes. Hay de tradición musulmana que son arias, que son Irán, Irak, que son estas personas que expresan su feminidad de una belleza y de un modo tan distinto a como la feminidad se expresa en el contexto latino. A veces la masculinidad se expresa de una manera desequilibrada en nuestro mundo cultural, porque el machismo que lleva a esa actitud despreciativa hacia la mujer es una de las lacras culturales que nosotros tenemos como ser humano. Y tenemos que redescubrir qué es la masculinidad y qué es la feminidad. Que no es esta especie, el ser masculino es el que atropella al otro. Eso no es, eso se llama animalidad. Por eso, cuando tú vas viendo, sí hay modos de expresiones culturales en que la cultura expresa estos talentos, este lenguaje de lo creado. Incluso aquel que no cree en Dios puede decir, la naturaleza me habla. No solo me habla en el árbol, en el cosmos, también mi cuerpo es un lenguaje. Y es comprensible, es una poesía, es una especie de letra, es una carta de amor que Dios escribe a cada uno de nosotros. Eso es lo que la Iglesia dice cuando habla de complementariedad y habla de diversidad de los sexos. Son diversos y complementarios. Esa riqueza, ¿cómo uno puede hacer? ¿Cómo yo la puedo comunicar? Claro, muchos fieles no la entienden. No es culpa de los fieles. Es culpa de que nosotros, la Iglesia, no hemos sido capaces de hacernos entender. Yo lo veo cada vez que yo voy a una entrevista
periodista, claro, pero es que no entiendo cuál es la razón. ¿Por qué uno puede manifestar oposición a que una persona pueda querer? Piensa uno. ¿Qué es lo que está detrás de esa inquietud de la iglesia? De esa inquietud eclesial. ¿Es una imposición a los que piensan distinto? ¿O es intentar abrir a la sociedad un camino diverso a través del cual nosotros podemos desarrollar unos valores y unos talentos? Porque, insisto, esta crisis social que nosotros a veces reducimos superficialmente a acontecimientos, es que es una crisis, es una ausencia de Dios, es una deficiencia. No estamos dando los frutos que Dios nos pide a nosotros, porque este mundo, que es un gran talento, este mundo es perfecto, salió perfecto de la mano de Dios, hermoso, así lo dijo cuando lo creó, y vio Dios lo que había hecho y era muy bueno, muy bueno. Sin embargo, este mundo perfecto es incompleto, porque falta lo que nos dice el Evangelio de hoy. Cuando fue allí el viñador, no encontró, dice, tenía una higuera y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Y no lo encuentra cortada, dice. Señor, déjame este año, voy a cavar alrededor, le voy a echar estiércol, voy a ver si da fruto, si no la corta. No encuentra. El problema, en el fondo, dice Jesús, de esta crisis social, no es que Dios ha abandonado al mundo o este mundo es imperfecto, es que el hombre no hace su parte, porque el Dios que te creó sin ti no te salvará sin tu consentimiento. La salvación no solo depende del deseo divino, sino que tiene que haber colaboración humana. En Cuaresma lo que quiere es subrayar la contribución única e imprescindible tuya, que tú tienes en construir este mundo para que sea mejor, este mundo hermoso. Hace falta papá y mamá, hace falta personas que se dediquen, hace falta que tú en tu casa cultives tu relación personal con Dios, allí en tu hogar, porque lo dice la Sagrada Escritura, allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Pero no solamente a nivel personal, hace falta también que tú cultives colectivamente tu relación con Dios, y esa es la misa dominical, en lo cual aquí tú cultivas tu relación con Dios en los sacramentos, en esta palabra que la iglesia comparte contigo, que no es solamente como yo la entiendo, es como lo ha entendido la iglesia en 21 siglos, en lo que ha sacado toda la riqueza, toda la virtualidad que se puede encontrar en la palabra. Todo eso, mis hermanos, es lo que Cuaresma en este tercer domingo te quiere plantear. Tú lees esa encuesta y te resulta sorprendente que una persona diga, ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? ¿Por qué el celibato apostólico para los sacerdotes y no se les permite casar? Son preguntas que ustedes tienen, inquietudes, que a veces no somos capaces, los fieles católicos, de responder de una manera adecuada. ¿Por qué? ¿Verdad? Hoy en una entrevista hace tiempo me preguntaba, ¿y por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? La iglesia entiende que Jesucristo eligió sus sacerdotes, sus 12 apóstoles, los eligió solamente entre hombres. Y la iglesia entiende que es vinculante esa decisión de Cristo, que no depende de prejuicios culturales. De hecho, en la tradición de Israel hubo profetisas y juezas que tuvieron una función importantísima en el antiguo Israel, y Jesucristo mismo, en su relación con la mujer, manifestó romper esquemas. Hablaba con las mujeres, que las mujeres se sorprendían los apóstoles, que Jesús
estuviese hablando con una mujer, porque la idea, la cultura judía, es que la mujer es algo despreciable. Imagínense, Jesús hizo a las mujeres las primeras testigos de la resurrección. En el antiguo Israel, el testimonio de una mujer no valía nada, no tenía ningún valor. Y él hizo de ellas las primeras testigos. María Magdalena se le llama en la tradición apóstola apostolorum, la apóstol de los apóstoles, porque fue la que les comunicó que Cristo vive. Es decir, el propio esquema. Pero la iglesia entiende que es vinculante, porque además yo no necesito ser gobernador para ser eficaz a favor de mi país. Es más, hay gente que no está en las estructuras de poder y tiene una eficacia mayor en beneficio del país. No hay que escalar las primeras posiciones. Uno piensa en Sor Isolina Ferrer o en el doctor Virot, que se dedica a las personas con drogadicción que están deambulantes en las calles, o la Sor Isolina Ferrer, que se dedicaba a los pobres. No estaba en una posición de poder. Es que en la iglesia la eficacia no depende de la posición que ocupes. Yo no tengo que ser papa para poder ser eficaz en la iglesia. No tengo que escalar ninguna posición. La eficacia no depende del poder. Y la iglesia siempre aprendió de Jesucristo que lo más importante no son los primeros puestos, que el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Por eso para la iglesia lo más importante no es ser sacerdote, no es ser obispo o ser papa. Lo más importante en la iglesia es servir. Y la iglesia que se siente obligada por esa decisión de Cristo de elegir sus apóstoles entre hombres, y aquella primera generación posterior a los obispos, a los apóstoles, que se abrió un mundo donde había sacerdotisas, tampoco sintió que podía desvincularse de esa voluntad de Jesús. Así lo entendió la iglesia. Pero además, es que eso no es lo más importante. Y cuando uno va viendo esto, claro, ¿cómo uno hacerse comprensible? Ese es tal vez el reto que tiene la iglesia hoy en día, en este mundo de hoy, en que los católicos quieren saber para entender. Por eso hoy, que es este tercer domingo de Cuaresma, le pedimos a la Virgen María, nuestra Madre, que desde el cielo nos ayude a nosotros para vivir esta experiencia de conversión y entregarle nuestro corazón a Dios. Así sea. Amén.